Hola, bienvenidos a la primera clase de Historia de México. ¿Están listos? Comenzamos. Bien, pues ya me conocen, soy el maestro César Cruz. Vamos a empezar con la primera unidad, que se titula Economía, Política, Sociedad, Migraciones y Movimientos Sociales de la época prehispánica a la independencia. Por favor, dejen una hoja en blanco en su cuaderno, si ya es el definitivo. Si no es el definitivo, no importa tanto, pero si es el que ya van a ocupar para la materia, por favor dejen una hoja en blanco para que posteriormente hagamos la portada. Yo les voy a ir avisando cuándo vamos, en qué momento vamos a hacer la portada. Y por lo pronto les adelanto que pues el cuaderno que se va a ocupar para mi materia puede ser de cuadro, puede ser de raya, del que ustedes quieran, y va a ir forrado igual, de manera libre. Nada más pónganle una etiqueta con sus datos y con hule cristal. Bien, vamos a empezar con el tema del México prehispánico. Acompáñenme como si fuéramos en el DeLorean, en un viaje en el tiempo que nos remontará a 2500 años antes de Cristo hasta 1519. ¿Qué es el México prehispánico? El México prehispánico no es otra cosa que la época antes de que llegaran los españoles, es decir, antes de 1519. El objetivo del tema es comprender cómo fue la época prehispánica y qué relevancia tiene con nuestro presente, con nuestra vida cotidiana, para de esta manera valorar a nuestras culturas prehispánicas, a nuestras culturas mesoamericanas, así como el legado histórico que nos dejaron y el legado cultural también. Dentro de este tema de la época prehispánica vamos a ver principalmente el área cultural de Mesoamérica. Vamos a ver su ubicación geográfica y su ubicación temporal. Como estamos viendo en el mapa, Mesoamérica colindaba al norte con los actuales territorios de los estados norteños de México, entre ellos Sinaloa. Ocupaba las dos costas, la costa del Atlántico o la costa del Golfo de México y la costa del Pacífico. Al sur abarcaba incluso hasta los actuales países de Centroamérica. Esta región histórica y cultural colindaba con otras que se llamaban Oasis América y Aridoamérica. Aridoamérica habitaban unos grupos de personas que se les llamaba chichimecas. Eran gente nómada, se trasladaba de un lugar a otro, no practicaban la agricultura, por eso no fundaron grandes ciudades a diferencia de Mesoamérica, y practicaban básicamente la caza y la recolección de frutos. Un poquito más al norte estaba Oasis América, una región entre el sur de Estados Unidos y el norte de México, donde sí llegaron a habitar grupos humanos, culturas que tuvieron agricultura y que tuvieron ciertas ciudades. Una de ellas fue Paquime, en Chihuahua, que todavía hay vestigios de ella, hay una zona arqueológica ahí. Sin embargo, tenían una cultura muy diferente a Mesoamérica, por eso se les considera áreas culturales diferentes. Para efectos de esta clase vamos a ver principalmente a Mesoamérica. Vamos a ver ahora qué era Mesoamérica, cuál es su concepto, cuáles eran sus características y cuál es su relevancia en la vida cotidiana actual para nosotros los mexicanos. Mesoamérica era un área geográfica porque ocupaba un lugar que básicamente abarcaba gran parte de México. En un área histórica porque nos remonta al pasado, desde 2500 antes de Cristo hasta 1519, que es cuando llegan los españoles, y a partir de ahí hay una ruptura porque ya empieza otra época, que es la época de la conquista y la época colonial. Y cultural, ¿por qué? Porque había diferentes culturas que compartían bastantes rasgos culturales, valga la redundancia, entre sí muy parecidos. Florecieron varias civilizaciones que compartían rasgos culturales como basamentos piramidales, mal llamados pirámides. ¿Por qué? Porque las pirámides son diferentes, son prismas triangulares, y los restos arqueológicos que podemos ver en la actualidad, como la pirámide de Chichén Itzá, en realidad son una base sobre otra y no terminan en pico. Desde el punto de vista geométrico no son pirámides, son basamentos piramidales. Sin embargo, pues ustedes saben que la costumbre, o por costumbre más bien llamamos así a estas zonas arqueológicas donde hay basamentos piramidales, que le llamamos pirámide del Sol, pirámide de la Luna, pirámide de Chichén Itzá, pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá, etcétera.
Dicho esto, vamos con otro elemento cultural que es el juego de pelota. El juego de pelota, hagan de cuenta que no era un juego como el que nosotros practicamos, como el fútbol, el básquetbol, etcétera. No era un juego para recreación, no era un juego para diversión. Era un juego para rendir culto a sus dioses. Era un juego de tipo ritual, que consistía en pegar una pelota de caucho. El caucho es un material con el que hacen las llantas. Esta pelota de caucho se le podía pegar con la cintura, se le podía pegar con el muslo, con la rodilla, incluso con el pie, cual si fueran futbolistas. Y había una especie de aro donde tenían que introducir esa pelota, no de la forma en la que está el de básquetbol, sino una forma, digamos que parada, ¿no? Así estaba. También había graderíos, había una cancha en forma de I latina mayúscula con graderíos. Pero como les comento, a pesar de que nos podría parecer engañoso y que se divertían con este juego, en realidad era más bien de tipo ritual, más que por diversión. Otra de los elementos culturales es la alimentación a base de maíz. Acuérdense que pues, la base alimenticia, la base astronómica de los mexicanos actuales, pues el maíz, ¿no? Que sería de nuestra vida sin las gorditas, sin las quesadillas, sin las tortillas, sin los sopes, etcétera, sin los tamales, incluso sin el pozole, que anteriormente, pues como no habían puercos aquí en América, ¿con qué creen que se hacía el pozole? Pues se van a llevar una sorpresa no muy agradable, sea con carne humana, pero déjenme decirles que eso era nada más de tipo ritual. No lo consumían diario, no era una costumbre común, era algo ritual que nada más consumían la gente de la élite, los gobernantes y los sacerdotes de más alta categoría era la que lo consumían, pero como una especie como de ofrenda a sus dioses, no como algo que hicieran cotidianamente. Digamos que para la demás gente del pueblo el pozole se consumía con carne de animales típicos como el guajolote, que ese sí es de aquí de América. Otros alimentos y otros cultivos que se acostumbraban en Mesoamérica y que nos han heredado esas culturas a nosotros y que compartían de manera colectiva eran cultivos como el frijol, como el chile, que ya saben que no puede faltar en la dieta de la mayoría de los mexicanos, calabazas, jitomate, aguacate, entre otros. Entonces toda esta base de la dieta de los pueblos mesoamericanos nos la heredaron a nosotros, y básicamente ahí es donde radica, digamos, la gastronomía mexicana. Es como el punto de partida de la gastronomía mexicana, que no sé si sepan, pero es una de las 3 únicas gastronomías en todo el mundo que son reconocidas como patrimonio cultural de la UNESCO. O sea, no es cualquier cosa, es una de las gastronomías más cotizadas del mundo, y se lo debemos ¿a quién? Pues a nuestros pueblos prehispánicos. Otro de los elementos culturales son los códices. Los códices que eran como eran el equivalente a los libros actuales, donde se registraban hechos importantes, históricos, hechos astronómicos, donde se registraban incluso impuestos, que en esa época se les llamaba tributos. Hechos importantes se registraban ahí en los códices, que eran como libros. Sin embargo, eran escritos no con un alfabeto como el que nosotros tenemos, sino por medio de jeroglíficos, por medio de ideogramas, por medio de símbolos. ¿Qué significaba un símbolo? Podría significar una palabra o toda una oración. La forma en la que estaban hechos era con papel de amate, que es un árbol originario de aquí de México, y también en piel de venado. Estaban hechos en forma de acordeones, como los que ustedes sacan cuando hacen sus exámenes. No es cierto, es broma. Yo confío en ustedes, que son 100% honestos. Y eso básicamente eran los códices. En esa época no todos sabían leer y escribir códices, por eso es que había gente especializada en escribir códices, que se les llamaba tlacuilos. Otro de los rasgos culturales que compartían esos pueblos mesoamericanos era la religión. La religión no era como la de nosotros, no era católica, que es la mayoría que tenemos los mexicanos en la actualidad, sino que era politeísta. ¿Esto qué quiere decir? Que creían en varios dioses, a diferencia de nuestra religión, que es monoteísta. Creían en diferentes dioses, y a pesar de que entre una cultura y otra el mismo dios se le llamaba de diferente forma. Por ejemplo, a Quetzalcóatl en el centro de México se le llamaba así, se le caracterizaba con una serpiente emplumada,
en el área maya, en el sur de México, se le llamaba Cuculcán. Igual se le caracterizaba como una serpiente emplumada, pero básicamente era el mismo dios a pesar de que tenían diferente nombre. Entonces eso también era otro rasgo cultural de los pueblos mesoamericanos. Algunas de estas culturas, las más destacadas fueron los olmecas, que se le conoce como la cultura madre. Ustedes se acordarán en sus clases de la secundaria que los olmecas, pues de lo más conocido son las cabezas colosales. Y esa cultura se ubicaba hace unos 2000 o 2500 años antes de Cristo. Y se ubicaba geográficamente entre los estados de Veracruz y Tabasco. Son extraordinarias estas cabezas colosales, sobre todo porque se esculpieron. Esta roca no es originaria de esos lugares donde los encontraron. Entonces es un misterio cómo esas rocas que pesan toneladas las pudieron trasladar hasta allá. Las pueden ver estas cabezas colosales, o más bien dicho, unas réplicas, porque no son las originales, en el Museo de Antropología e Historia. Es un museo espectacular. Me gustaría que fueran, si no han ido. Sin embargo, pues no, las condiciones no están dadas. Y de hecho no está abierto, pero más adelante podrían ir ustedes, como incluso hasta como paseo. No lo vean nada más como académico, todo este tipo de zonas arqueológicas o museos, veanlo también como un paseo de entretenimiento. Entonces pueden ir ahí, si no quieren ir hasta Veracruz y Tabasco, y se van a dar cuenta de lo espectacular que son esas cabezas, que miden aproximadamente unos 4 metros de altura y se calcula que pesan toneladas. Otra de las culturas más destacadas, más importantes de Mesoamérica, fueron los mayas, que habitaban en el sur del país. Destacan ciudades como Palenque, como Chichén Itzá, como Tikal en Guatemala, etcétera. Habitaban estos mayas en los estados que actualmente conocemos como Quintana Roo, como Campeche, como Yucatán, etcétera. Y las zonas arqueológicas son de las más espectaculares del mundo. Por ejemplo, Chichén Itzá es considerada, la pirámide de Cuculcán es considerada una de las 7 maravillas actuales del mundo actual. O sea, imagínense la trascendencia que ha tenido y que sea uno de los monumentos más reconocidos en la actualidad, junto con el Cristo Redentor de Río de Janeiro, junto con la muralla china, etcétera. Otra de las culturas importantes mesoamericanas fueron los toltecas. Los toltecas tenían su capital en Tula, lo que actualmente es el estado de Hidalgo. Ahí hay una zona arqueológica muy interesante, muy bonita, que se llama precisamente Tula, y que se le conoce también como los Atlantes. Hay basamentos piramidales, hay pirámides, y hasta arriba de uno de estos basamentos piramidales hay una serie de esculturas que se le conoce como los Atlantes, que son estatuas impresionantes, como de 5 metros de altura, que están embonadas como si fueran figuras de Lego. Es decir, de la cintura para abajo las construyeron primero y después embonaron la cintura para arriba de esas esculturas de una forma como si fueran figuras de Lego, siendo que pesan pues bastantes, creo que hasta toneladas pesan. O sea, es impresionante. Entonces vayan tomando nota en este sentido, porque pueden ser sus lugares de próximas vacaciones. Acuérdense que no todo es ir a la playa, no todo es ir al centro comercial a pasear. También hay que conocer nuestro pasado y hay que valorarlo. Y está muy muy interesante conocer eso, porque incluso nos podemos tomar hasta fotos para nuestras redes sociales en las diversas pirámides o cosas por el estilo. Entonces también véanlo desde ese punto de vista, desde el punto de vista turístico y desde el punto de vista de valorar nuestros monumentos prehispánicos. Otra de las culturas más importantes fueron los mexicas, que también se le conoce como aztecas. Aztecas es como su nombre artístico. Estos mexicas habitaban en lo que actualmente es la Ciudad de México, pero tuvieron un imperio que abarcaba gran parte de lo que actualmente hoy es México, hasta el sur de México incluso. Y estos mexicas en realidad se les conoce como aztecas porque anteriormente, antes de su peregrinación a la Ciudad de México, se llamaban así aztecas, pero en el mito, en la leyenda que da origen al escudo nacional, se dice que su dios Huitzilopochtli, dios de la guerra, les dijo que a partir de que encontraran aquí en el centro de México un águila posada en un nopal devorando una serpiente en un islote, ahí deberían de fundar su ciudad, y eso hicieron, según el mito. Entonces, a partir de ahí, que fue aproximadamente 1325, que es cuando fundan la Ciudad de México, Tenochtitlan, antecedente directo de nuestra capital, de la Ciudad de México, a partir de ahí se empiezan a llamar mexicas.
Otras culturas importantes fueron los mixtecas zapotecas, que se ubicaron en el actual estado de Oaxaca, en ciudades como Mitla y sobre todo Monte Albán, que de hecho Monte Albán hace más o menos como unos 2-3 años fue catalogada como la mejor zona arqueológica de todo el planeta. Nada más para que se den una idea, ¿no?, de cuántas zonas arqueológicas tenemos, y de la calidad que son, ¿no? O sea, para que sean reconocidas como una maravilla del mundo actual, y para que sean reconocidas como una de las, o la mejor zona arqueológica, pues quiere decir que tenemos un legado bastante rico, ¿no? Un legado que debemos de respetar, que debemos de valorar. Otra de las culturas son los totonacas, que habitaban en el actual estado de Veracruz, y hay una zona arqueológica muy interesante, que podemos ver ahí la pirámide de los Nichos. Esa zona arqueológica está ahí en Veracruz. Cada año se hace un festival, más o menos cuando son las vacaciones de primavera. Es un festival que se le llama la Cumbre Tajín, y precisamente así se llama esa zona arqueológica. Hay una pirámide impresionante, que es la pirámide de los Nichos, que está hecha, digamos, al igual que otras pirámides de Mesoamérica, con una orientación astronómica. Sus nichos son como especie como de, vamos a llamarlo como ventanitas, por llamarlo de alguna forma, y son 365 nichos que forman los 365 días del año. O sea, vean la perfección con la que estaban hechas esos monumentos, esas construcciones, y son simplemente impresionantes. Entonces les recomiendo eso, cuando ya se pueda viajar, obviamente, que vayan sobre todo a la Cumbre de Tajín, donde incluso hacen por ahí conciertos, y es un lugar bastante interesante. Otra de las culturas son los tarascos, que habitaban en el actual estado de Michoacán. Fue uno de los últimos, junto con los mexicas, una de las últimas culturas antes de la llegada de los españoles. De hecho, les tocó conocer a los españoles, y fueron una de las pocas culturas que los mexicas no pudieron derrotar, no pudieron invadir, y no pudieron anexar a su imperio. Los tarascos, sus principales zonas arqueológicas, o la principal de todas, es Sinsunzán, una zona muy bonita con basamentos piramidales un poco diferentes a los que conocemos. Sus basamentos piramidales, en vez de ser con una base rectangular o cuadrada, es una base redonda, y es impresionante. Y aparte el lugar está muy bonito. La zona, digamos que la zona natural, está dentro de un bosque así como templado de coníferas, muy bonito. Entonces les recomiendo todo eso. Aquí está el apunte de lo que les acabo de explicar. Por favor, cópienlo. Va a contar como la primera firma del cuaderno de este ciclo escolar, de este bimestre. Y por favor, para la siguiente clase traigan un mapa de la República Mexicana, con división política o sin división política, como ustedes gusten. Y también van a traer por favor un mapa del continente americano, ese sí con división política, con nombres. Perdón, no un mapa del continente americano, un planisferio por favor, con división política y con nombres. Ambos mapas, el planisferio y el mapa de la República Mexicana, en tamaño carta, por favor, ya sea que lo traigan de una papelería o que lo impriman. Un dato importante que olvidé de mencionarles fue que la palabra Mesoamérica es de reciente creación. La creó un alemán llamado Paul Kirchhoff. Era un antropólogo alemán experto en estos temas de las culturas prehispánicas. Las culturas prehispánicas no se llamaban a sí mismo Mesoamérica, cada una tenía un nombre en específico. Pero este antropólogo en el siglo XX, este antropólogo de origen alemán y nacionalizado mexicano, Paul Kirchhoff, creó este concepto de Mesoamérica porque se dio cuenta de que todas estas culturas tenían elementos culturales muy parecidos como los que les acabo de explicar. Entonces también apunten el nombre de este personaje, por favor, porque es importante.